Entonces partimos al tiro presentándolo, profe. Sí, sí, pues. Ya, no sé si le gusta. ¿Me escucha? ¿Un poquito? Yo lo Dígame. escucho. Vale. Sí, todo bien, todo bien. Ya, yo creo que vamos a partir. Espérame, profe. Voy a compartir la pantalla. Ya. Eh, ta, 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 ta. ¿Se ve? Yes. Para, Yo, cuando quieras. Perfecto. Muy bien. Muy buenos días, comité, profesores del comité. El día de hoy, yo, Hugo Hernández, junto a mi compañero Matías Yancapam, vamos a estar realizando la presentación de análisis de los motores de inteligencia artificial de marcas libres en resonancia magnética aplicados en la reconstrucción de imágenes turboespineco del protocolo de próstata. A manera introductoria, queremos hablar del cáncer de próstata. Este es uno de los terceros cánceres más comunes a nivel mundial, por lo cual su correcto diagnóstico es vital para el posterior tratamiento del paciente. En esta tesis o en esta presentación hablaremos principalmente del examen de imagenología para poder diagnosticar de manera correcta la próstata. También mencionar que anatómicamente la próstata es una glándula que está dentro de la pelvis menor y está rodeada de mucha estructura anatómica, lo cual impide ver muchas veces de manera correcta. Y vamos a ver posteriormente cuáles son las limitantes de esto. Pasando a lo que sería ya el marco teórico, vamos a tener los cuatro pilares fundamentales que va a consistir. El primer pilar vamos a hablar todo lo que es anatomía, morfología, patología y fisiopatología de la próstata. En el segundo pilar vamos a hablar de lo que es la resonancia magnética como tal, la física. En el tercer pilar vamos a hablar de la evolución que va a tener la inteligencia artificial a lo largo de la historia. Y en un cuarto pilar que va a ser en el cual nos vamos a concentrar va a ser la evolución de la inteligencia en resonancia magnética, donde allá aparecen nuestros tres personajes principales, que son las tres marcas comerciales, donde cada una va a tener su respectiva inteligencia artificial de manera comercial en esta modalidad. En cuanto a la resonancia, a la física de la resonancia, vamos a partir que tenemos el resonador, o el como tal, que va a ser un magnetrón. Este va a estimular los protones que va a tener el paciente. El paciente va, al ser estimulado con esto, con este estímulo del resonador, van a recibir señal en el cuerpo y los protones van a liberar esta señal al medio. Por lo tanto, esta señal liberada al medio la vamos a recibir lo que sería en el espacio K. En el espacio K vamos a tener toda esta información, los datos puros, en el cual los vamos a pasar en un proceso con una transformada de Fourier, lo cual vamos a crear una imagen que lo vamos a visualizar en lo que sería de tipo píxel. En cuanto a los parámetros comparados, vamos a tener modulación del espacio cada relación señal-ruido, píxel y tiempo de adquisición. Los parámetros que no van a ser comparados en esta investigación, pero sí van a ser considerados, van a ser todo lo que es en cuanto al espesor de corte, que nosotros al agregar el espesor de corte a esta imagen de tipo píxel en 2D, es decir, vamos a pasar a una imagen ya 3D que sería de tipo voxel. Después tenemos lo que sería el next y principalmente que va a ser el número de excitaciones por líneas. Ok, como mencionó mi compañero, para formar una imagen final tenemos que pasar por un proceso que es bastante complejo.
Y también, aparte de eso, tenemos que tener ciertas exigencias, estas dadas por la guía PRAPS, en donde tenemos que tener una muy buena calidad diagnóstica. Para lograr esto, necesitamos disminuir el tamaño del voxel. Pero al disminuir el tamaño del boxer tenemos dos grandes problemáticas. Una es la pérdida de relación señal-ruido, lo cual generará muchas borrosidades dentro de la imagen, que es el ruido como tal, y tendremos aumentará en gran tiempo la adquisición del estudio. Al aumentar el tiempo de la adquisición del estudio, el paciente se puede ver incómodo, por lo cual se generará movimiento en la imagen, tanto intersticial como del paciente mismo. Lo que generará esto, una imagen la cual tiene mucha cantidad de ruido y una gran cantidad de movimiento, lo cual impide ver las estructuras anatómicas de manera correcta. Por esto se empezó a implementar la inteligencia artificial. Para poder hablar de cómo se implementó la inteligencia artificial dentro de la resonancia, primero partiremos un poco de su historia, los modelos que lo antecedían y cómo los modelos de inteligencia artificial actuales dentro de la resonancia. Partiremos que la inteligencia artificial partió con un procesamiento simbólico en donde se le daban instrucciones específicas y se recibían respuestas específicas. Después un procesamiento subsimbólico, que es lo que utiliza la inteligencia artificial actualmente, donde se ocupaban instrucciones no más amplias y la respuesta era mucho más amplia, lo cual abría paso a respuestas que podían ser más experimentales y abriendo la compuerta que la inteligencia artificial se ocupe dentro de las investigaciones. Y por último, y lo que más se utiliza en la actualidad dentro de la inteligencia artificial y lo que se utiliza en estos modelos que vamos a ver en esta presentación es el deep learning o aprendizaje profundo. A ver, el aprendizaje profundo es que se alimenta la inteligencia artificial con una gran cantidad de información y así puede dar un amplio espectro de respuestas. Em, Posterior a ello, vamos a ver cómo se implementó la inteligencia artificial dentro de la resonancia. Como mencionó mi compañero anteriormente, tenemos el proceso del espacio K, transformada de Fourier y la imagen final. La transformada de Fourier se puede explicar como un trazo para formar un retrato en un dibujo. Cada trazo es una línea que es lo que forma la imagen final. Esta es la transformada de Fourier, la cual tenía una gran problemática debido a que se demoraba una gran cantidad de tiempo. Por eso se empezaron a implementar modelos matemáticos que disminuyen la cantidad de tiempo requerido para formar la imagen final. Partiremos por Parallel Images, Sans Grappa, que tomaba la imagen en paralelo para hacerla mucho más rápida. Después Compress Sense, que disminuye la cantidad de líneas necesarias para generar la imagen final. Y a través de iteraciones matemáticas rellenaba las líneas faltantes. Y por último, Deep Learning, lo cual vamos a hablar mucho más específico debido a que varía por cada marca, pero los modelos que vamos a ver dentro de esta presentación serán iRecondil, Deep Resolver y Smart Speed. Ok. Vimos cómo se implementó la inteligencia artificial dentro de la resonancia. También hay que mencionar que estas tres marcas van a hacer distintos modelos de inteligencia artificial. La única similitud que tienen es que van a trabajar dentro del espacio K y lo que buscan es esto, una imagen completamente diagnóstica con una gran calidad y que permita distinguirlo de manera correcta. ¿Cómo trabajan estos modelos de inteligencia artificial? Vamos a partir por General Electric. General Electric ocupa un modelo de inteligencia artificial llamado iRecondil. Se puede observar que genera una gran calidad diagnóstica y también lo hace en una menor cantidad de tiempo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Esto trabaja en el espacio K, limpia la señal, limpia todo tipo de ruido, todo tipo de artefacto, y al limpiarlo hace que la señal basal que emite el paciente sea mucho más potente, lo cual hace que requiera una menor cantidad de NEX, permitiendo así tener una imagen mucho más rápida y, como se puede observar dentro de la imagen ejemplo, mucho más diagnóstica. Posterior a ello, hablaremos de Philips. Philips ocupa un modelo de inteligencia artificial llamado Smart Speed. Este trabaja a través del modelo matemático Comprehension. Como mencioné anteriormente, disminuía la cantidad de líneas dentro de la transformada de Fourier para generar la imagen final, pero tenía una gran problemática, debido a que se genera una gran cantidad de ruido que se puede observar dentro de la imagen, y al generar esta gran cantidad disminuía la calidad diagnóstica que tenía la misma, por lo cual Smart Speed limpiaba esta señal, también limpiaba cualquier tipo de artefacto, se hace llamar cualquier tipo de silueta o cualquier tipo de objeto que no sea propio de la imagen como tal, y la limpiaba. Al limpiarla,
generaba esto, una imagen mucho más diagnóstica, y a su vez, como queríamos disminuir el tiempo, también se tomó mucho más rápido. Por último, tendremos Deep Resolver, digo Siemens, que ocupa el modelo de inteligencia artificial Deep Resolver. Tiene, como se puede observar, una calidad diagnóstica muy grande. Esta trabaja directamente con la transformada de Fourier, disminuye la cantidad de líneas necesarias para formar la imagen final y a base de una iteración estadística matemática forma las líneas faltantes para formar la imagen final. Esto también limpia los artefactos y también elimina la cantidad de ruido que se genera dentro de la imagen. Ok, hablamos de todo ello, pero nace una problemática, debido a que no existe un estudio transversal ni parámetros estandarizados que comparen operativamente los tres motores frente al mismo protocolo de próstata. Por lo tanto, nos generó una pregunta, que es, ¿cómo los motores de inteligencia artificial de marcas líderes en resonancia magnética se diferencian respecto al procesamiento de espacio K y la relación señal-ruido asociados al píxel para la reconstrucción de imágenes de secuencia turbo-espineco en protocolos de próstata? Por lo tanto, pasando a lo que serían ya el objetivo del estudio, tenemos tanto el general y específico. Pasando al general, que vamos a analizar los motores de inteligencia artificial de marcas líderes en resonancia magnética aplicados a la reconstrucción de imagen de secuencias turbo-espineco en protocolos de próstata, en las tres marcas que ya mencionamos que son General, Siemens y Philips. Se fue la última. Ahí está. Pasando ya a lo que son los objetivos específicos, vamos por el primer objetivo, que va a ser identificar los parámetros que van a estar asociados al procesamiento de reconstrucción en en imágenes de secuencia turboespineco de protocolos de próstata. El segundo objetivo va a ser identificar los modelos de procesamiento de inteligencia artificial en la misma secuencia, comparar el funcionamiento de los motores de inteligencia artificial de cada marca líder en la misma secuencia y el protocolo de próstata. Y por último, vamos a analizar las diferencias técnicas y operativas relacionadas al funcionamiento de motores de inteligencia artificial que van a estar aplicados al proceso de construcción. En cuanto al paradigma y diseño de estudio, vamos a tener un paradigma de tipo positivista con un enfoque estrictamente cualitativo. El diseño va a ser de tipo no experimental, de corte transversal y base documental, con un alcance descriptivo y comparativo. En cuanto a la justificación, ya que se va a excluir el metaanálisis numérico, ya que es inviable por lo que sería tener los datos paramétricos de lo que serían de carácter comercial de cada marca, que son, como ya sabemos, hay una competencia entre cada marca, por lo tanto ocultan esta información, además de que no se podría hacer un metaanálisis por la falta de información en cuanto a de tipo corte transversal en cuanto a una comparación de diferentes IAs. Y por lo tanto vamos a adoptar un modelo de Scope and Review, que va a estar guiado por el modelo de diagrama prisma de SCR para un mapeo cualitativo. En cuanto a la estrategia de búsqueda bibliográfica, vamos a tener fuentes como PubMed, Scopus y WOS, las cuales van a estar dispuestas por nuestra institución. Vamos a optar también por lo que serían white papers extraídos exclusivamente de lo que serían las páginas oficiales de General Electric, Siemens y Philips, y al igual que artículos. En cuanto a los términos claves que vamos a usar, va a ser el Deep Learning, K-Space, Error Control, Deep Resolve, Smart Speed, Prostate y Prostatic, que van a ser trabajados de manera individual como con lo que serían los términos booleanos. En cuanto a criterios de inclusión, van a ser de los últimos 5 años en un idioma tanto inglés o español. Los términos claves que ya mencionamos, en los enfoques tienen que ser en modelos de inteligencia artificial que sean para IA, o sea, para resonancia magnética de próstata, en el que se hable de voxel, espacio K y dominio de la frecuencia. En los de descarte vamos a tener todo artículo o opinión que se hable de áreas distintas a la pelvis o lo que sería la anatomía prostática. Y en cuanto a, vamos a descartar lo que sería todo donde no se hable como una validación técnica, donde no se hable de relación señal-ruido, no se haga un análisis de parámetros. En cuanto a los resultados, hicimos la tabla crítica que va a ser la comparación entre las tres marcas y entre los cuatro parámetros. Como conclusión, hay que tener en cuenta de que no queremos buscar cuál marca es mejor eh, en caso de que él esté interesado, sino que simplemente vamos a hacer una comparación y, y vamos a mencionar cuál es el punto fuerte de cada marca, para que el que quiera adquirir una IA, el operador que quiera adquirir una IA, pueda identificar cuál es mejor para su conveniencia. Muchas gracias. Muchas gracias.
Se me olvidó esto. Ya, anduvimos bien el tiempo, o sea, le empecé a tomar el tiempo a los minutos que habían partido, entonces tiene que haber estado de los 13, 15, buen Ahí. tiempo. Ya, poquito, quiero felicitarlo, un antes y un después. Un antes y un después, Sí, se nota. se notó el relajo, y eso me gustó. Pero es como un relajo forzado. Sí, Está así como, sí. Es que lo traté de adaptar igual porque, aunque no me creas, también me memoricé este prólogo, pero lo estoy diciendo ahora. Estoy fingiendo un relajo con eso. Eso, qué buena forma de engañar al cuerpo. Estoy fingiendo un relajo. Así se hackea el cerebro. Muy bien, Sí. excelente. Ya, vámonos a lo técnico. Me gustó. Las primeras imágenes, Ujú. la primera imagen no la cambiaron. La primera diapo. Después del ¿Esta? título. Eso no la La cambiaron. la habíamos cambiado, pero lo que generó la inteligencia artificial fue algo absurdamente como bonito, por así decirlo. Creo que la tenemos por ahí. ¿La tenéis por ahí, Made? Sí, la tengo. De hecho, es que eso, queríamos ver como si... Queríamos primero ver si estaban como buenas como el arreglo. Y ya Ya. de... Si está bueno, empezar al tiro con el cambio completo, así, full. Ah, sí, porque, por ejemplo, la Por- segunda imagen, donde aparece. ¿Esta? Ah, no me había fijado en esa. Está bonita, no la había visto. La tercera, Esa está buena. esa está maravillosa, déjenla así. Me Ya. encantó. Es que genera, estaba así como escribiendo y de repente, ¡buah! Atención. Que el usuario mantenga, en el fondo lo que le decía la semana anterior, esto lo tienen que vender. Y para poder venderlo, tienen que llamar la atención. Es como, oye, mírame. La Mm, forma de llamar la atención es con gráficos simples. Las correcciones que yo le haría son muy puntuales. La imagen anterior a esa, allá, y esa la que está en blanco antes de la bonita. Es que estas son las original, pero están ocultas. Ah, ya, Sí, O sea, en la presentación no se van a ver. sí. ya. La siguiente a esa, ya, esa está, la estética está buena, pero está desordenada, es mucho ruido. Ya. Lo bueno de esa imagen es que no ocupan palabras para explicar el concepto. Usted va narrando el concepto. Y eso es Sí. una muy buena técnica para llamar la atención al usuario. El usuario, detrás del usuario hay un sistema límbico y hay que hablarle al sistema límbico. El Ujú. sistema límbico no entiende palabras, entiende gráficos, señales y cambios de luces. Sí. Ya. Entonces, una foto muy sucia se entiende como una foto con mucho contenido y eso Sí. abruma. Sí, en esta Entonces, igual tenía mi duda porque obviamente se ve bonita la información, pero la información la entiendo yo porque al final de cuentas sé lo que de habla, pero si una persona viera como todo este tema de como la flecha de esto, aquí no se pierde entiende. harto. Recuerde que el gráfico no está pensado para usted, está pensado para un usuario que necesita entender. Y la Ya, forma más fácil de entender es con dibujo. Cuando yo explico algo, yo ocupo el papel y el lápiz. Bueno, en este caso ahora pizarras digitales. Exacto. Pero, por ah, ya. ejemplo, para aplicar las gradientes, yo aunque ya haga la diapo más espectacular del mundo, no lo van a entender hasta que yo haga el movimiento, Un movimiento, sí. Ah, el ya se me gráfico. ocurrió, con eso ya se me ocurrió una idea de qué puedo hacer. Ya, ahí se la dejo. Yo que al final, siempre uno llega a la vieja escuela. El, el movimiento Movimiento, del arte de cómo genera recibe el estímulo, yo atención. creo ya. Exacto, por eso le decía que los videos, los gráficos son fundamentales, ¿no? Aquí en esta presentación no da como para explicar como una cátedra, pero sí puede generar a lo mejor un video de 5 segundos, de 4 segundos, un movimiento, una, Ya, una continuidad de proceso que sea más simple, más llamativa, porque el usuario promedio, la persona promedio no experta, Ujú. va a buscar formas rápidas y simples de entender. Si hay mucho ruido en la imagen, lo descarta. Es como Spotify. Si los primeros 3 segundos son Mm. mucho ruido musical, lo descarta. Por eso las Ujú. canciones parten con notas muy simples y en escalas mayores. ¿Se habían dado cuenta de eso?
Sí, Algo Porque la, sí, sí. así. porque la Después de lo que escala nos dijo la menor semana pasada, sí. Noté. genera mucha tensión acústica, porque el bemol tiene que dar resolución a una escala mayor. El bemol es de escalas menores y la de menor siempre termina siendo una mayor. Lo mismo con los gráficos. Es exactamente lo mismo. La imagen siguiente, esa está buena, está muy buena. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene por qué saber qué es el espacio K. Y si usted le habla de espacio K, no va a comprender nada. Sí. No entiende el concepto de espacio K y no lo tiene por qué entender. Pero si usted le pone un gráfico, sí se entiende. Espacio K, dominio de la frecuencia, imagen. Correlaciones con flechas se entiende a la perfección. Yo mejoraría ese ítem del espacio K. Ya. Como esa Como parte de esa foto, esto. cómo lograr dimensionar gráficamente para que cualquier usuario entienda ese perfil. El Ya. concepto espacio K. ¿Ya? Ujú. Siguiente imagen. Ya, acá hay que mejorar. No, no me gusta. Ya. No, porque hay fotos análogas y fotos digitales por IA. Entonces, eh, visualmente genera así como una incomodidad visual. Y fue así Ah, como ya. que estaba viendo imágenes muy bonitas y de repente, Es no. que de repente estamos trabajando un poco en la IA y es bastante difícil porque exagera mucho de repente. Ah, Sí, por ejemplo, habíamos modificado la del boxer y hizo como, no sé, hizo como un dibujo gigante, como de partículas y la cuestión, y yo dije, nada, esta cuestión no tiene nada que ver con un boxer, así partículas flotando y la cuestión. No, no, no. por eso tienen Ah, que iterar la instrucción. Para eso, tienen que ocupar Gemini para integrar el prompt y ujú, después llevarlo al laboratorio. Porque me imagino Ya. que lo que ustedes hicieron es trabajar solo en el laboratorio. Pero antes de entrar al laboratorio, primero tienen que entender la gráfica. Y la gráfica se entiende como una sucesión de eventos que pueden plasmar en una secuencia. Lo que yo hago, dibujo como escena número 1, después escena número 2, después escena número 3. Cuando subo las 3 imágenes, le doy una instrucción al prompt. Tienes un perfil X. La sucesión es imagen 1, imagen 2, imagen 3. Necesito que correlaciones temática A, B, C en este contexto de unión taxonómica para yo llegar a tener la imagen que deseo proyectar. Es unificación de conceptos. Entonces tienen que trabajar Gemini y el laboratorio al mismo tiempo. No pueden hacerlo solo por laboratorio, si no les va a pasar eso. Ya. ya, Ah, perfecto. ya, perfecto. Vamos con la siguiente imagen. Prontos. Ya, aquí es importante porque el usuario no tiene idea de lo que es simbólico y subsimbólico. De hecho, entiendo como lo subsimbólico en Machine Learning, ¿no? Sí, que ¿Cómo? va Ya. No, aprendiendo. Al final es un leve aprendizaje, pero no retiene información en gran medida como Deep Learning. Entonces el desafío es cómo ustedes podrían plasmar el concepto en un dibujo. haciendo como una asociación, dice usted. ¿Mm? Para que el usuario, al ver la imagen, logre hacerse una idea cualitativa lúdica. Eh, Porque usted no lo va a escuchar, le va a escuchar el 30%. De hecho, en las presentaciones, la retención de información es de un 30%, pero el mm, audiovisual es de un 70%. Tienen que jugar con el 70%. Aquí, ¿sabe que aquí tuve un problema grave porque le empecé a explicar po, y le dije, tienes que en menor medida ver el simbólico, porque al final el simbólico fue al principio, fue como en los 1950, 60, entonces ni siquiera vale la pena hablar de ello. El subsimbólico es fundamental porque abrió paso a generar investigación experimental a través de la inteligencia artificial, debido a que amplió mucho su gama de respuesta. Y Deep Learning ya ocupa capa oculta. Le dije, ya, eso que te dije, grafícamelo. Y me dijo, soy una inteligencia artificial, no puedo hacer eso. Y me mandó a la cresta. Ya, pero no le haga caso. Que él haya dicho que no, no significa que no pueda llegar al objetivo. Entonces, la idea general está bien, que el simbólico se vea de lejos
porque visualmente se entiende que ya pasó, o está distanciada la idea. Es una forma de hablar sin hablar. Entonces está súper bien que el simbólico lo dejen chiquitito. Y de hecho así como en una esquina, para que se vea que hay un desplazamiento de información. Que el subsimbólico intermedio, después el e-learning, que es el que quieren que el usuario marque la atención. O sea, a mí me obliga a que la visión la enfoque al lado izquierdo de la imagen, que es donde ustedes quieren que yo ponga la atención, pero sin dejar de prestar atención a los otros elementos, que es una sucesión de menos a más. Entonces, la idea de menos a más está buenísima, porque me obliga a concatenar una secuencia. Es una forma de hablar sin hablar. Pero el desafío de esta imagen es cómo explicar el concepto con una imagen. Ya. Ah, ¿ustedes creen Buscarla. que hacer una clase es hacer una clase así nomás? ¿No han visto mis presentaciones en las últimas? Sí, Un cabeceo más o menos. Para llegar a lo que quiero explicar, por eso hay algunas diapos que son flights porque no le he puesto cabeza, pero a los que sí le he puesto cabeza es porque hago este ejercicio. Entre Gemini mm, y saco PPT en total para armar una clase. Yo creo que saco 15, 20 PPT ujú. Oh, de Notebook LM, más que después meto algunas imágenes en particular al laboratorio. Bien, es bien buena, está. cabeceado, bien cabezado, Sí. profe. Que nosotros estuvimos Porque igual en este tiempo, igual como que empezamos a pelear así como con la IA, así como, oh, pero de hecho tenemos como la sucesión de las entregas como cada una, por ejemplo, nos van entregando diferentes, como por ejemplo esta nada que ver empezó a agregar información, entonces tuve que volver a la otra, a ver qué me Sí. daba. es un De trabajo lento. repente hablábamos de General y agregaba una foto de Philips. Es Era. buenísimo el laboratorio, pero para llegar a lo que la cabeza está imaginando y plasmarlo en una imagen, hay que sentarse a trabajar. De repente hace cosas muy simples y otras veces muy buenas. Hay otro más de simbólico. Esa, la evolución. Esa también era bonita, pero no, La no idea está buena, representaba nada. No. la idea está buena. Algo así podrían hacer. Si se fijan, sigue una consecutiva de menos a más, es porque la IA entiende que hay una ruta histórica. Ujú. Entonces lo pasado está lejos y lo presente está cerca. Sí, La IA lo que hace es intentar expresar el texto, la idea, en una imagen. Y Sí. usted lo que tiene que hacer con el PPT es que lo que está diciendo, que se le va a escuchar el 30%, lo haga plasmar en una imagen que va a quedar grabada en un 70%. Ahí tiene que jugar el PPT, por eso es súper importante cómo queda el PPT. No hay que vaya a hacer cualquier PPT. O sea, es que nosotros vamos a marcar la diferencia, porque este trabajo se lo he firmado que no lo está haciendo ningún grupo, de la forma que lo estamos haciendo nosotros. ya. Porque no entienden el lenguaje simbólico que entiende el cerebro. Aquí estamos entrando al límbico del usuario. Va a ser una comitiva de profesores. Entonces tenemos que entrar a como yo entro con ustedes en clase, al sistema límbico. Así es. El 7 lo van a tener de seguro. Si Entonces no un 7 sobre un estamos seis por buen cinco camino. van a cobrar en camino. Vamos a las siguientes ideas. Eh, la, Creo que todos los Eh, demás son imágenes normales, creo. Ah, no, esa. Todavía la faltan de varias. donde aparecen los globos. Ujú. Yo entiendo el concepto que muestran que la implementación de la IA lo que quiere es mejorar calidad de imagen, pero en sí misma la imagen no lo representa. Ujú. Está fuera de contexto técnico. Ujú. Hay una incoherencia entre la idea que están expresando y la demostración simbólica de lo que representa esa imagen. Entonces, el mismo ejercicio que lo que dijimos anteriormente, ¿cómo ustedes pueden expresar la idea de calidad de imagen a través de un dibujo de un gráfico? Ahí tienen que ponerle materia gris. Esa Ya, imagen no es la más idónea para explicar ese concepto. Yo ya. al menos no lo entiendo. Y de hecho les iba a preguntar ya según qué significa, si no fuese porque le tomé atención que estaban hablando de la representación de calidad de imagen. Para Ujú. mí es una imagen distractora.
Ah, ya. Me olvidó preguntarle la clase pasada. Vamos, siguiente imagen. Ya, Una acá mejora sutil. mejora. Esto es hilar fino. Esto es darse el gourmet. Eh, Juguito. Seguimos con cualidades subjetivas de las marcas. Hay que sacar ese concepto. Ujú, No hablar de calidad. Buenísima calidad. ujú, Que dan de buena calidad. No, no es una opción. ujú, Objetividad, porque el MATI termina con eso. No hay que, Ah, sí, conclusión. termina diciendo que es comparativo sin subjetividad, ujú, porque el tal juicio, por lo tanto, es un conflicto de interés. Entonces, ¿qué me di cuenta? Es lo mismo que le hice el análisis de las tablas. Las tablas, las ideas de las tablas, están muy desordenadas. Hay que ordenarlas. Y lo malo es que estamos a contrarreloj ya. ¿Qué es lo que he visto transversalmente en los tres motores? Que espero que ustedes lo hayan visto. Tiempo. Las tres motores bajan tiempo. ¿Sí Sí. o sí? Algoritmo matemático. Los tres trabajan por un algoritmo matemático. Se Ujú. desconoce la metodología, pero el algoritmo es el mismo. Ahora, las tres tienen buena calidad de imagen. Las tres mejoran en relación señal-ruido. Sí. Entonces, lo que ustedes pueden sugerir, que en el fondo, no sé si ustedes no han llegado a la discusión bibliográfica de conclusiones, porque el cierre está muy hermético, está muy separado de la retórica, de la narrativa que viene, y de repente, como que falta un degradé, una conclusión, un cuello de botella que termine a un fin. Todavía Ya. siento que estamos en la plateo, subimos con la introducción de la próstata, después el macizo, que es lo que es guía, y ahora tenemos que llegar a la conclusión que nos va a generar el declive. Entonces, en este declive tenemos que aprovecharnos a las tónicas transversales de las marcas, las tónicas que podrían separarlas entre ellas. Porque las tónicas transversales es que las tres mejoran la relación señal-ruido. Sí. Las tres, en la teoría de la relación señal-ruido, me permiten sumar matriz sin sacrificar mi tiempo en relación señal-ruido. O sea, yo puedo subir de 20 a 512 en matriz de fase o de frecuencia. Puedo trabajar isometrías sin sacrificar relación señal-ruido. Las tres me permiten grosores de corte menores a 3 milímetros, dado que puedo sintetizar información en el espacio K. Son tres Ujú. parámetros transversales. Por lo tanto, ¿cuál es la variable comercial entre ellos? Tiempo y Sí. dinámica del algoritmo. Esas dos variables se la dejan al usuario. Ya. perfecto. ¿Entienden? Sí. No sé si Sí. ustedes lo habían visto de esa forma. O sea, sí notamos de que mejorar, las tres mejoran el tiempo, la retención de ruido también las mejoran harto. Por eso teníamos igual dudas como con la tabla, porque nosotros, por ejemplo, yo vi el video que nos hizo ayer, y por ejemplo, miro las dos tablas, la 4 y la 5. Y por ejemplo, la 5 usted se fijó de que obviamente estaba totalmente desordenada en cuanto a la información, pero había otra tabla que era como la misma 5 pero más completa, pero esa completa como que tenía como los valores que yo le hablaba, que hablaba como ya valores, pero no específicos, sino entre un rango. Entonces quizá eso también puede ayudar como, porque obviamente no se podría hacer como esta diferenciación de, no sé, Siemens mejora la relación al ruido, General baja y Philips la mantiene. No, porque al final de cuentas las tres, como usted menciona, la mejora. Entonces, como que lo otro que podría ser simplemente mencionar como los valores, pero en rangos. Esa es Eh, su arma. Ahí está tam- el pan. Ahí está el pan. ¿Por también, qué? Porque como yo tengo ujú, transversales que son similares entre ellas, las que suben relación señal-ruido, las que me permiten trabajar con matrices distintas a las que plantea el PIRAT y mejorar la calidad de imagen, las tres me permiten sintetizar información de frecuencia en el espacio K. Las tres trabajan en el dominio de frecuencia. Entonces,
que las diferencias. Es como comprar un resonador. Los tres resonadores de las tres marcas son de 1.5 tel. Aquí la diferencia está en la gradiente. ¿Cuánto tiempo se demora la gradiente? El slew rate. ¿Se acuerdan de esa materia o no? Sí, 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 me ¿Eh? acuerdo que lo Y había mencionado. hoy en día, otra competencia son la recepción de canales. No es lo mismo trabajar con canales, con 32 canales, con 64 canales. Y la forma de Sí, transmisión análoga de la información. Si es por fibra óptica o sistema eléctrico alterno, son variables, las que hacen lo mismo, pero cada una a su propio estilo. sí. Entonces, es ahí donde usted puede dar números estimativos. ¿Por qué? Y porque aquí es bueno no aferrarse al número, sino una referencia numérica, porque el número, que en este caso vamos a emplear en la conclusión, o sea, la discusión bibliográfica, que no la he visto en el texto, me imagino que van a hacer una narrativa de la discusión bibliográfica. Sí, ¿Tienen algo escrito de la discusión bibliográfica? Porque yo la vi. sí tenemos una... Es que lo ordenamos como según lo que se... Como lo... No me acuerdo que... Pero lo ordenamos como esto. Marco teórico, metodología y después discusión y resultados. Ya, Por están los ejemplo, acá resultados están los listas, resultados, son tabla. las tablas. Las tablas sí, los Después... resultados están listos, pero está un poco desordenado. Eso tenemos que ordenarlo todavía. También, también hicimos, o sea, yo hice una variante donde están los promedios de tiempos solamente en las secuencias que optamos dentro de la tesis. Se las mandé por chat y esos son los promedios y las diferenciaciones entre los porcentajes en los diferentes modelos. Quizás sea bueno implementarlo en resultados, pero no estoy 1000% seguro. Ya, porque en el fondo ya tenemos los resultados, son las tablas. Eso es lo Ujú. técnico, lo duro, lo crudo, como lo mencionó usted. Aquí sí es bueno, lo crudo. Las tablas, hay que ordenar las tablas. Así que tarea para la Ya. próxima sesión Sí, y esto tenemos ya que ordenarlo sí o sí. finalizar, porque estamos a puerta, el 18, o sea, ya una Sí, semana antes, entonces estamos a punta reloj. sí, profe, de Man- hecho ya tenemos, por ejemplo, este es el esqueleto de la discusión. Y acá tenemos el escrito de la de la discusión, pero como pincelía. ya, Y también pero tenemos el esqueleto de conclusión. explíquemela, porque ahora no la puedo leer. El fin de semana la voy Ya. a leer. Pero Sí, al final necesito de ahora que la cuentas, expliquemos para armar el esqueleto y ustedes se pongan a narrar y mejorar las tablas, porque la tabla no la van a poder sintetizar mientras no tengan clara de qué forma van a hacer la discusión. Lo mismo que el marco ya. teórico. ¿Se acuerdan cuando armamos el marco teórico? Sí, Sí, No pueden desarrollar el marco teórico si no tienen claro el esqueleto de discusión. ya. perfecto. Acá es lo mismo. No, no pueden armar síntesis de tablas si no tienen claro cómo van a enfocar sus resultados. Entonces, para eso necesito entender cómo están estructurando el resultado. A ver, Ya. lo En primer escucho. lugar, hablamos de lo que es como la evolución. Directamente, no mencionar toda la evolución completa, pero hablamos ya de que al final de cuentas hay una mejora bastante abismal de lo que sería en la generación como de las imágenes, en lo que es todo este camino de Fourier, Parallel Imaging, Compressed Sensing y al final terminar lo que es inteligencia artificial. Ese sería como el primer apartado. Después ¿Ya? tendríamos como la IA, como va a ser una nueva reconstrucción al final de cuentas, porque va a ir variando según cada marca de cada una, versionándola. Es prácticamente ir hablando como tal. De hecho, lo mencionamos como una discusión. Después sería lo que tendríamos, que es como la comparación como crítica, como de la Agricon DLD Reusable Smart Speed. No sería como volver a hablar de lo mismo del marco teórico, sino ya ir al punto, decir como esto es esto y esto es esto, fin, nada más. Como el punto fuerte, como acá está puesto, como punto fuerte general de esto, punto fuerte general de esto y punto fuerte de esto. También después tenemos el 5.4 que va a ser, esto es lo que le teníamos como le hablado que todavía no lo sabíamos. O sea que lo teníamos por mientras, que era la compatibilidad de las marcas con los resonadores. De ser el caso, era simplemente decir de que ambos trabajan en 3 telas y en 1.5 nada más. Esto está antes de que lo habláramos con usted. Después en un 5.5 de que era esto, de hablar de cómo con la inteligencia artificial al final de cuentas se potencia lo que sería el 1.5 Tesla, porque al final llega a las necesidades que sería eh,
que requeriría la guía PIRATS en un 3 Tesla. Por lo tanto, tener una inteligencia artificial y un 1.5 Tesla al final de cuentas, eh, obviamente sabemos que de manera comercial mejora harto, de que es más accesible tener un 1.5 Tesla con IA que montar un 3 Tesla. Entonces, en este apartado hablamos de eso, en el 5.5. En el 5.6 vamos a hablar de prácticamente como un poco como la mejora como diagnóstica por la calidad de imagen, pero no entraré como en profundidad, como más que nada una mención. Sí, 5.7, esto ya también lo teníamos como su duda, teníamos implementado en discusión, pero lo vamos a hablar al final de cuentas en conclusión, que Mati, esto de marcas líderes. perdón, Mati, ¿Sí? me quedé hasta el 3 Tesla, te vuelvo a hacer un poquito, que no le escuché lo otro, pero es Ah, ya, importante lo que me está diciendo, que quedé ahí compatibilidad de motores en Tesla. Después ah, ya, me habló el reemplazo de vida por Tesla, hasta ahí llegué. sí, Explíqueme de nuevo lo que ya. sigue, por favor. El 5.5 Tesla, que es la IA de si puede reemplazar el 1.5 Tesla con IA. No sé si reemplazar directamente el 3 Tesla, pero aquí hablamos de que al final de cuentas nos conviene o es más accesible tener un equipo 1.5 Tesla con una inteligencia artificial que montar un equipo de 3 Tesla. Y eso como hablándolo de que al final de cuentas, como la guía PIRATS dice que con un 3 Tesla se puede tener una mejor como resistencia al ruido por la alta casuística. Aquí hablamos de que tener una inteligencia artificial con 1.5 Tesla como que va a evitar la necesidad de tener uno y todo ese tema. Se habla como en general a eso, no un reemplazo directo como tal, solamente que como tirando como de que la IA con inteligencia artificial es buena. Ya, ok, sigamos. Ya. El 5.6, que al final de cuentas no sé si el Hugo quiere hablar aquí, pero como le decía que esto es como mejorar el diagnóstico, pero no, no en profundidad, como hablarlo como por así por encima. sí, o sea, al final es hablar de cómo la inteligencia artificial quiere mejorar ciertos parámetros para formar una imagen de próstata, pero deja de lado algunas, que he hablado múltiples veces dentro de diferentes bibliografías, y no mucho más, es simplemente que hablan mucho de lo que se mejora, hablan poco de lo que no mejora, y eso abre un debate de que quizás a veces empeore mucho la imagen a cambio de lo que mejore, y si en verdad la imagen es 100% diagnóstica, como dice la marca. Como la marca ofrece que el diagnóstico es 100%, igual queríamos ponerlo a discusión en forma general. Esto ya es una idea que se la doy directamente a usted. Porque a la final le puede decir mil millones de cosas, pero a la vez hablar de eso cae en otro juicio que sería más investigación y no hay tiempo para ello. Si no lo podemos poner también en el área de conclusión también. También. Y ya al final de cuentas el otro, que es el 5.7, que como ya le habíamos preguntado, al final esto pertenece a conclusión, sí o sí, que es de las marcas artificiales versus la inteligencia artificial de tercero, con empresas externas. Entonces este sería el 5.7 actualmente, que sería como las limitaciones como actuales, como de las reconstrucciones. Como por ejemplo que el tema de sesgos, que va a depender de lo que sería el entrenamiento, como ya le ha hablado Lugo, de pasándole un proceso de entrenamiento a la IA, que tenga una evaluación clínica, y ya como final unas perspectivas futuras. Como eso tenemos como estructura como en discusión, así como bien puntuado como de lo que hablamos. Ok, me gusta cómo suena esto. Lo que anoté. En el punto A, la discusión, lo que entiendo es que usted está haciendo el realce de la existencia de IA, porque está Sí, hablando de un pasado, presente, futuro. Sí. El pasado con paralelo compres al presente, que es la utilización de IA, y que nos podría llevar en el futuro. Ese en el futuro nos lleva al punto 2. ¿Y qué dice el sí, punto 2? A lo que yo entendí, que la IA puede pasar de un elemento de novedad
industrial, o sea, una necesidad de mercado, a Sí, una necesidad de mercado, Sí, exacto. exactamente. ¿ya? Ojo con estos conceptos, porque es las palabras claves que van a desarrollar los párrafos para a esos Ya. subpilares. Ujú, Esto nos lleva al siguiente ítem, que es cómo se están proponiendo las acciones de mejora clínica de la guía PIRATS, que era uno de los puntos críticos de nuestra investigación, Sí. que presenta actualmente una necesidad de trabajar con tres telas para sopesar la casuística protónica y que la guía podría resolver este criterio sin depender de un equipo de mayor teslaje, Así es. sí. por lo que nos lleva a deducir que la IA podría ser una herramienta de necesidad, no de Ujú. novedad, dado que la utilización de IA con campos de 1.5 Tesla podría disminuir los efectos secundarios fisiológicos de la exposición a 3 Tesla, como la neuroestimulación periférica, que se acentúa en equipos 3 Tesla a diferencia de equipos de 1.5 Tesla, lo Ujú. que genera un efecto beneficioso en bioseguridad en el paciente. Ya, eso no lo sabía. Mm. Los 3 Tesla Eso, generan mayores riesgos que los 1.5 Tesla. eso me lo recordaba, pero eso lo quería mencionar, pero como no lo hablábamos dentro del marco, no sabía si se podía. Ahí estoy un Por poco. supuesto, si es para eso está esta parte, para que Ya, sí. usted discuta esto. Por qué el impacto de aplicar IA no como novedad, sino como una necesidad de Pero, mercado pero, clínico? profe, igual hay que citar esto. Tenemos que buscar bibliografía de información de tres telas, disculpe, o ya Sí, no. Ya, mencionar los efectos colaterales de 3 Tesla. Ya, perfecto. perfecto. Así que como acotación, tenemos que volver al pilar del marco y Ujú, referir las consecuencias fisiológicas de trabajar con 3 Tesla para hacerlas como enunciado en la discusión bibliográfica, Ya, sí, perfecto. porque no están Ya, mencionadas arriba. no, ujú. ya No, sé dónde para se nada. tiene que meter, Un sí. pequeño parrafito, nada, Sí, pero mención, tal tanto, menciona poquito. las consecuencias de un 3 Tesla, donde ustedes estimen conveniente, pero hacerlas alusión ahí, para Perfecto. agarrarnos de esa idea y buscar el beneficio de esta utilización como una necesidad clínica. Lo que nos lleva a un sesgo, que es la implementación clínica, que tiene que estar de la mano y en paralelo con el criterio cualitativo, porque no hay criterio cuantitativo, porque no se miden curvas ni ROIs, solamente es una valoración cualitativa del usuario medidor, que en este caso es el médico radiólogo, porque nosotros somos los usuarios productores, pero el radiólogo es un usuario evaluador de la imagen. Entonces, la marca cautiva al clínico, que en este caso es el radiólogo, quien va a decidir cuál es la mejor marca para poder valorar una condición patológica prostática, porque nosotros somos los productores. Ujú, Sí. Y eso puede ser parte de la discusión, porque no hemos mencionado a este usuario. No, exacto. Es una puerta abierta para seguir la investigación. ¿Cuál es el impacto cualitativo de la aplicación de IA por parte del médico radiólogo? Una muy buena conclusión y desarrollar esa idea. La segunda idea, la última idea, que no es que la mencionan ustedes que respecto a las variables, porque finalmente ustedes mencionan variables, pero no llegan a conclusión de las variables. Ujú, Y esto sí. no tenemos que solucionarlo. Y aquí entra la premisa de lo que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque las variables son transversales. La consecuencia variable es transversal porque lamentablemente lo estamos viviendo desde criterios cualitativos. Relación señal-ruido cualitativa, matriz de espacio K cualitativo y criterio de voxeles, grosor de corte cualitativos. No tenemos datos duros matemáticos. Al no tener datos duros
y matemático queda en consecuencia subjetiva del operador, que somos los conductores, los tecnólogos médicos. Porque no es lo mismo que lo haga el tecnólogo médico A que el tecnólogo médico B. Son dependencias de operación del Sí, operador. Porque uno lo va a hacer de 3, otro de 2,5, pero la matrícula puede ser A y el otro lo va a hacer B, y van a llegar al mismo resultado. La suma del producto no altera el resultado. Es química, nada más. O bueno, física en este caso. Entonces, aquí sí es importante mencionar que, ¿cuál es la conclusión? Es que las tres marcas mejoran significativamente la relación señal-ruido. Las tres marcas te permiten mejorar la cuantificación de la matriz en fase y frecuencias, cualitativamente hablando. Las tres logran un antes y un después en relación señal-ruido, en matriz y en la capacidad de bajar el espesor de corte para aumentar la resolución espacial, que es lo que se quiere caracterizar en base al perfil de segmentación prostática. sí, Las tres la hacen. Esos son variables transversales. Llegaron las tres a la misma criterio. Las tres logran lo mismo. Las tres ven el mismo texto. De diferentes colores, es como los celulares. Es la misma caca con distinto color. sí, Perfecto. Lo que varía, y que esto es un punto de juicio, punto crítico a las marcas, a las tres, y aquí se mantiene la neutralidad de ataque, es que las tres quitan tiempos, pero el tiempo depende de cómo vamos a trabajar la matriz, cómo sí. vamos a trabajar el grosor de costo y cómo va a trabajar el algoritmo. Entonces, el concepto de tiempo y el concepto de algoritmo matemático sigue siendo subjetivo y no característico para una decisión comercial. Excelente conclusión. En el Sí. fondo te están vendiendo caca, pero sin datos crudos. Perfecto. ¿Lo habían pensado así, chiquillos? Ahora que lo menciona, profe, literalmente sí, porque al final de cuentas todos nos están vendiendo lo mismo. Sí, Solamente que al final no podemos saber bien cuál es mejor porque como ya sabemos son marcas comerciales, entonces no nos entregan la info completa, la o verdadera. sea, lo podemos inferir cuál es la mejor, pero al final el juicio de valor lo tiene que poner el espectador, siento yo. Eso es lo que queremos nosotros. Entonces, aquí entra una nueva variable que entra en la conclusión, no en la discusión. Porque la Ujú. discusión se tiene que referir solamente a lo que usted mostró en el marco teórico. En la conclusión, usted abre puertas. Entonces, la primera puerta es un paralelismo comparativo de valoración cualitativa del usuario, evaluador, que en este caso es el radiólogo. Esa es la primera puerta. La ¿Ya? segunda puerta es la variación de variables, que las tres llegan a lo mismo, las tres son la misma caca con distinto color. Sí, La tercera, la subjetividad comercial que tiene su venta, que las tres hablan de mejorar y disminuir los tiempos, que si efectivamente sí lo logran, alterando la información matemáticamente. O sea, las tres trabajan disminuyendo los tiempos, ese es el objetivo comercial, y las tres trabajan en la mejora del dominio frecuencial para mejorar la recepción de señal ruido. Por lo tanto, su venta comercial sigue siendo subjetiva, no, tenemos la oración. no comparativa. Sigue siendo no comparativa, porque finalmente, cómo yo mejoro la imagen queda a dependencia del operador, del constructor, del tecnólogo médico o del operador, mejor hablen de operador. Ya. Por lo tanto, la siguiente puerta es el financiamiento, el costo de la aplicación del IA, que es algo que no hemos mencionado en la tesis. No. Que dado que las tres marcas están vendiendo la misma caca con distinto color, ¿Cuál es más barata o cuál es más cara? aquí el punto numérico es el bolsillo. Sí, Y aquí entra la siguiente puerta, que son los servidores de inteligencia artificial, externos. que actualmente es una herramienta cuantitativa que ofrece el mismo servicio a menor costo. Me gustó, me Es- gustó.
Eso Le haría está el muy match. bien. Em, la conclusión hay que agregarle Profe, skills con esto, para chiquillos, modificar. van a sacar ¿Mm? aplausos en la alemana. Ah, Porque la alemana, me gusta de todo entonces, ese tema. entonces Eso el es lo... radiólogo que pueda aparecer, porque aparecen algunos médicos radiólogos por ahí que son bien educadores, cuando les ponen el signo peso, que igual... ay, se me siento tan orgullosa de ustedes. Bueno, oh, es que esto va a estar tan bueno. Muy bien. Ahora tienen que desarrollar la idea. Ah, qué buen análisis hicimos. Está Sí. súper buena. Sí, porque al final de cuentas hablamos todos los puntos, creo que no nos dejamos nada. Por eso, Mm. ahora que hablaron de, por eso quería saber cómo estaban entendiendo la discusión, porque finalmente no iban a llegar a nada. Mm. Sí, Las pues tres al están final vendiendo la misma caca. los tres Aquí lo que mejoran el tenemos, tiempo. todo mejorar el tiempo, bajar el tiempo, puede mejorar la matriz de fase de frecuencia, podemos disminuir el FOV, podemos disminuir el uso de corte, mejorar la calidad de imagen. El motor no lo vamos a entender porque es caja negra y el Sí. algoritmo tampoco, pero no es necesario entenderlo. Esa es una buena conclusión. No es necesario entender al algoritmo para entender el producto, el input y el Mm. output. Esos conceptos son claves también. Entonces, Me gusta. aquí la variable la decisiva, como en la gradiente de slew rate, la velocidad, aquí la variable es el signo peso. Y cómo otras Me gusta. empresas pueden entrar a competir y decidir si realmente el usuario le conviene financieramente en costos producción sin, sin poner en desmedro la clínica del paciente en base a los criterios PIRATS, porque PIRATS está protegiendo la clínica, pero detrás de la clínica hay una línea administrativa ejecutiva y estos son costos de producción. Entonces, cuando usted habla de clínica versus producción, el tono empieza a cambiar, porque Sí. esto es humanitario, pero esto es comercial. Y ahí las marcas empiezan a asustarse. Sí. Sí, por eso me gusta. A mí en lo personal me gusta hablar de eso como de carreras comerciales. Porque por eso me gusta tanto como el que usemos como de repente cuando nos presentamos, que es como un modelo mercado. Porque al final de cuentas me gusta cuando se habla como esta valoración como de donde la gente más le duele. Y al final de cuentas uno quiere que al final de cuentas la atención en salud parte humanitaria, pero no somos tontos y todos nos damos cuenta que al final de cuentas igual es un comercio. Sí. Entonces, Más por menos. El tema es Y a qué llamativo. costo el menos. sí. Llamativo. Ahora todos ven Entonces, eso. Todos. entonces, esa conclusión de que aquí el punto crítico no es la ejecución del instrumento, sino el costo del instrumento, te lleva a dos puertas. La primera, que el usuario o la persona que tenga interés en comprar o en adquirir IA no se candidatice con la marca inmediatamente, sino que tenga la opción de probar una empresa externa a modo de... Sí. Entonces, un consejo conclusivo sería Ujú. aconsejar al futuro comprador a que solicite demos de demostración del instrumento para que él decida en base al usuario evaluador que es el radiólogo. Mm, Porque esto ya no es clínico. Si ya sabemos que el instrumento mejora significativamente la clínica, va a llevar consecuente a un futuro que es una novedad clínica que va a permitir reconfigurar la guía PIRAS. Para allá va, no es que vaya a pasar, pero es muy probable que genere esa necesidad de una novedad a una necesidad. Y hasta ahí todo súper claro. Pero aquí el clímax decisivo es el sinopsis. sí, me gusta. El resto, la labia de ustedes, chiquillos. Yo ya les di la idea. Me gusta, me gusta. Nada. Espectacular. En ese caso, profe,
si ya empezamos a hablar como eso de la variable, que al final de cuentas la variable decisiva es el peso, podemos hablar como en ese tema como ya, no sé si existirá como la misma potencia como, no sé, po, como el juicio, que nosotros al hablar como tener una valoración como de juicio, de cuando uno se habla de que algo es mejor, como que se habla fuerte así como esto es esto, pero esto todo esto es malo. Pero en este caso, cuando hablemos ya de la conclusión de la variable de peso, ¿podemos hablar como de esa misma, con esa misma potencia? O sea, como de, no sé si me llego a entender, pero es como hablar con esa misma potencia al hablar como el tema de peso, así como, ¿cuál es más barato? O son todos Es lo que, mismo, pero ¿cuál vale más? ¿O cuál me es que, cuesta menos? sí, le entiendo el concepto. Es un juicio de valor. Ya, No podemos hablar de eso. ya, Es como, mira, perfecto. yo te investigué cuál es el Ah, ya, criterio ya, perfecto. técnico. Te la dejo. Es tu problema si quieres investigar cuánto te duele el bolsillo. Eso está queriendo su investigación. Ah, ya, perfecto. Ah, ya, ya, La ya. pelota al usuario. Es como sí, ahora no lo mismo, como, Yo te investigué que efectivamente las tres marcas te están vendiendo la misma caca con distinto color. Y lo único que difiere entre ellas es el signo peso. ¿Cuánto vale más, cuánto vale menos? Es un estudio de mercado y no competente para ítem clínico. Pelota afuera. ya, ya, ya. Yo te investigué lo clínico. Usted verá si investiga un estudio de ¿Cuál es más mercado. barata? Sí. Eso es un estudio de mercado, esos comerciales para ingeniería industrial. Está bueno porque abre la puerta y quizá alguien nos diga, oigan, pero no quieren mercadearlo. Y yo, obvio, ¿por qué no? Si ustedes van con esa propuesta a la alemana, de seguro que ustedes se bajan del escenario y se le van a acercar personas. Qué Pero miedo, profe. lo mejor sería ¡Qué practicar miedo! cómo venderlo, ¿verdad? ¡Qué Más que miedo! como Porque la sabe presentación. porque sabe que lo van a mirar cuando diga eso. Entonces, se tiene que saber sostener cuando lo vayan a succionar la información. ¿Qué sabes Mm, más que me puedas a mí ayudar? Ahora hay un interés externo. Lo van a mm. buscar. Usted no va a buscar, lo van a buscar a usted, porque tiene algo que ofrecer. Cuando se encuentran estudiantes con ese nivel de experticia, ¿qué hace la alemana? Se los queda, se los apropia. Por eso hacen esa jornada. ¿O usted cree que la hace por motivo No, ético, holístico? No, 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 no. Buscan casa futuras recompensa, mentes, no. buscan futuras mentes, No, porque el ¿cómo es? campo Casa talento. caza talento, porque Casa el mercado talento. humano se va renovando. Y en algún momento los que tuvieron éxito se quedan pegados. Sí, sí, siempre va a pasar Todo eso, lo, todo lo inevitablemente. que sube tiene que bajar. Generalmente siempre buscan algo que para ir mejorando. Al final de cuentas, una inversión. Todo lo novedoso termina siendo conocido después, la ley de la impermanencia. Pues ustedes tienen que aprovechar que son emergentes y tirarse ese tipo de comentarios con fundamentos sólidos. No cualquiera tiene la pachorra de hacerlo. Estaríamos. Me me gusta mucho. Buen análisis, pues, chiquillos. Muy buen análisis, muy buena discusión. Va a sonar re lindo eso. Lo quiero leer ya. Le vamos a poner harto énfasis a... Pónganle labia. Aquí, Ujú. caliente, caliente, en el clímax de la fiesta. Esto es el clímax. Ya. Esto es lo Perfecto. Bueno, que caliente. todo lo bueno. Ujú. Aquí tienen que darle pienso, vuelvan a escuchar la clase. Esta parte, métala al algoritmo, métale cómo pueden sintetizar con palabras técnicas y armar un argumento sólido, que suene sólido, sin titubeo, sostener el argumento. Perfecto. Va a sonar Perfecto. potente eso. No, va a estar brígido. Pero, profe, ahora que tenemos como, ya que como usted mencionó que tenemos ya como armado un poquito o sea, tenemos ya prácticamente todo el camino que tenemos que seguir en la discusión y conclusión. En cuanto a los resultados, ¿cambiaría como la forma que lo mostramos? ¿O sería lo mismo? No, es lo mismo. Parámetros, ya. Porque el, el objetivo general era comparar variables. Sí, eso lo Y el resultado tenemos es ese. fijo.
Entonces, sus tablas tienen que ser súper simples, por eso le decía que estaban desordenadas, porque no había una transversalidad. Porque en el fondo usted tiene que mostrar en las tablas que las tres cumplen con el aumento de la relación señal-ruido, las tres cumplen con aumento o sea, con la disminución de grosor de corte, con la mejoría del voxel, las tres cumplen con los criterios de interferir matemáticamente en la mejoría de la señal en el dominio de la frecuencia del espacio acá. Las tres logran lo mismo. El motor es lo único que los diferencia. Pero es como One, Entel y claro, producen señal, cada uno con su propio método, pero Sí, el mecanismo es el mismo. Entonces aquí la variable que se deduce es el financiamiento. Es una ya. nueva variable que nace de los resultados. Por eso se menciona en la conclusión y en parte de la discusión bibliográfica. Se deduce, se infiere una nueva variable. Porque con las tablas te voy a decir, las tres son la misma caca. Verdad. Así que no pongan nada que pueda subir o bajar el criterio. Por eso les decía, no valoren cualitativamente la marca. Mantengan la neutralidad. Porque ¿dónde van a Profe, atacar? En esta variable que es financiamiento. profe, eso mismo también tenía duda. Porque al final de cuentas a Lugo le hizo una parte de que no, por ejemplo, en General Electric, que no diga como una buena o como dice muy buena o buena. ¿De qué otra forma se puede decir para que no sea como valor? ¿Solamente decir tiene una alta calidad? O, No, trabajo ejecutivo. ¿Cómo trabaja? Nada más. ¿Dónde trabaja el modelo? Nada más. ya, nada de decir como en cuanto a visualmente como tiene una alta calidad, buena calidad, como se puede ver una buena resolución. Ya. En ese ítem solamente trabajen en la caracterización ejecutiva del motor. Nada más. ¿Cómo trabaja? Fin. ¿Cómo trabaja? ¿Dónde trabaja? Y se van a dar Mm, cuenta que las tres trabajan en el dominio de la frecuencia del espacio. Sí. sí. Al final de cuentas, Consecuencias, las tres trabajan en el dominio de la frecuencia. Entonces, al usuario le tenemos que hacer ver eso. Y las tres llegan al mismo producto en señal ruido, en boxer y en soporte. Y consecuencia de matriz. ya. También Cada tenía una mi... a su método. Como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Eso Sí, es lo que va a decir con sus tablas. Todos los caminos van a llevar a Roma. Con distinto color el camino, con distintas variables, pero todos llegan a un mismo contexto. Entonces, ya. ¿qué las diferencia? Una nueva variable Sí. que se Profe, infiere. Ahí están las diferencias. Fíjate, la otra que tenía duda, que por ejemplo, es que obviamente nosotros, las tres trabajan en el dominio de la frecuencia, pero también sabemos que hay otros que trabajan en el dominio de la imagen. Entonces, Philips trabaja en el dominio de la imagen, ¿no? es que son como IAs como independientes. Por ejemplo, Pues, no lo investigamos a fondo, pero fue cuando empezamos a recolectar toda la información. ¿Se acuerda que usted dijo que nos aseguráramos de que todas fueran en el dominio de la frecuencia? Porque al final de cuentas hay que comprarle en la misma funcionalidad. Había una que salió con, no me acuerdo qué equipo era, parece que que era, Siemens. que era de Philips, una, o sea, sí, General no. era de una de las marcas, pero que tenía otro nombre, nada que ver, lo tendré que buscar. Que trabajaba solamente en el dominio de la imagen. Ya, entonces hay que investigar esa porque esa puede generar un tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque los IA actuales, los servidores externos que están entrando al mundo clínico, Dominio de la trabajan en el frecuencia. dominio de la imagen. Ah, en el dominio de la imagen. Ah, ¿verdad? Pues sí, Si quieres, sácalo. procesamiento. Sí, ¿Verdad? Pues como son servidores, se toma la imagen, se pasa, vaya. gracias. Sí, entonces, como trabajan esas en el dominio de la imagen, tal vez una referencia, ahí tienen que investigar ustedes, es que puede haber una ventaja entre trabajar en el dominio de la frecuencia versus el dominio de la imagen. Sí, Y la consecuencia clínica puede ser, y esa es otra puede ser investigación, Sí. no atingente a ya. esto. Sí, porque eso tenía mi duda, porque al final de cuentas yo le decía a Lugo que también podríamos como ver, mencionar como un apartado como de cuál es mejor, si uno es del dominio de la imagen o dominio de la frecuencia. O sea, no cuál es mejor, pero una posibilidad a futuro de qué va a ser lo más potente.
que va a ser lo más porque conveniente. Si eso, trabajar en frecuencia o trabajar en imagen, ya qué cosa. sí. Sí, porque nosotros, por Así es. ejemplo, cuando hicimos la recopilación de información, teníamos nuestro prompt, así como visualiza que este texto sea de tal marca o visualiza el modelo del equipo de tal marca, el nombre de la inteligencia artificial y si hay alguna como diferente, menciónala, pero descártala. Y en una de esas me acuerdo que eso, que salía que efectivamente el equipo, ahora sí no me acuerdo cuál equipo era, me dijo, no sé, el modelo de equipo es efectivamente, no sé, Philips, pero trabaja en el dominio de la imagen. Y tenía un nombre comercial diferente. Era diferente como a Comprehensense. Tendré que volver a buscarlo. Lo tengo por ahí en la guardado. Si es así, sería una súper buena conclusión generar una nueva interfaz comparativa. Es una siguiente puerta investigativa en comparar modelos de trabajo en el dominio de la frecuencia versus modelos de trabajo en el dominio del espacio. Sí, Que ya no es competente porque ya no entramos a ese mundo. sí, no, 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 nosotros ya no lo mencionamos, pero es otra puerta. Por eso lo tenemos, queríamos saberlo. Y esa comparación puede llevar al mismo criterio inferente, o la misma variable de diferencia. Aquí costo. ¿A qué costo? Sí. Aquí la conclusión es aquí costo. Sí. Bonito final, me gustó. Está fenomenal, profesora. Mm, Me gusta mucho. A mí también me gusta cómo suena. Sí, harto, harto. Entonces estaremos. Profe, esto le estaba mostrando aquí, no sé si lo puede ver, que esta es una de las tablas. No es como para que se lo lea ahora al completo, pero es como los números. Que por ejemplo, esto es lo mismo que la tabla 5 que teníamos la información como media desordenada. Pero en cuanto a los ejemplos, por ejemplo, esta le pedí como al notebook que me diera como rangos en valores. Y por ejemplo, acá, ¿qué relación sin el ruido? Aquí nos dio como el bajo, medio y alto, que son los que nos entrega en este caso General, que es 25%, 50, 75. Siemens, que nos entrega como un valor aproximado entre 20 y 40. Aquí lo menciona lo mismo. Y acá lo mismo, también en Philips, que como que Ya. muestran un rango 4, 3, más 7, menos 7. Más o menos. Nosotros dijimos que los números no lo íbamos a tocar, Sí, porque no es el Ujú. enfoque del estudio. sí. Pero esto lo podemos ocupar para atacar. Mm, ¿Cómo, profe? ¿Por qué? Porque esos valores no tienen sustento científico ni clínico, porque quedan a dependencia del operador que emite el examen, Ah, sí, verdad. en base al criterio evaluador que es el radiólogo. Entonces Perfecto. son caracterizaciones comerciales subjetivas, no testeables, Mm. no replicables, ¿No demostrables? no demostrables, sí, porque porque al quedan final de cuentas, para tener esos valores tendríamos que usar al mismo tecnólogo y al mismo operador que hizo la y las investigación. mismas características del equipo, con las ¿Cómo lo mismas hizo? instalaciones, Sí, son Sa- sa- valores no replicables. ¿Sabe, profe? Me acordé de un Nokia que había en la antigüedad, que el Nokia lo vendían como que tenía una resolución 1080 y la gente lo compraba y lo que no se esperaba es que había gente que tenía un lector para ver los megapíxeles de la pantalla y no tenía 1080. Entonces, igual es bacán ese aspecto. Porque Es caca. y acá Esos los números son locos, caca. sí. Es caca con distinto color nomás. Es lo que ya, le decía del ejemplo del lápiz. Aquí todos están vendiendo el lápiz. eh, La pregunta es de qué forma te están vendiendo el lápiz. Y por ustedes con esta investigación lo que están diciendo, lo que dicen las marcas, no tiene ningún solvento replicable. Y tienen ya, todo un fundamento teórico de por qué esos números que exponen no son replicables. Y que quedan a juicio de emisión y valoración clínica de parte del tecnólogo médico y del sí, radiólogo. Esos números son para atacar, ya, entonces, podemos usar en tablas valores, pero en como la así como conclusión, rangos. no En en la los conclusión. resultados, en la Ah, ya, conclusión, pero no como tablas, sino como referencias gráficas. así Sí, como eso estos mismo le iba a valores, ya, preguntar. Ese número no lo perfecto, vamos a ocupar como número, sino ya. como un ataque comercial. Perfecto. Así como nos están entregando efectivamente un número, pero y ahí decir No como es, efectivamente no es no es replicable. replicable.
Perfecto. O sea, te estoy diciendo, eso realmente es caca, no tienes cómo demostrarlo. Sí, ya. Aquí la inferencia es el número, que es un número que no dan las marcas a menos que te quedas adentrar a la compra. Lo mismo que el sleeve rate, es un número de caja negra. Ya. Porque el Ah, sleeve rate perfecto. no te Entonces dan ese está. valor a menos que estés dentro de la compra, Sí, pues a menos que ya esté un poco menos que antes estés de pasar la interesado en la tarjeta. compra. Exactamente. Que estés sacando la billetera. Ahí te entregan ese valor, que suele darse en las licitaciones. Ya, ya perfecto. Entonces esta tabla quedaría fuera. Sí. O sea, una Fuera tabla con como posible tabla, valores. Sí, sí, pero los números los vamos a ocupar como referencia de gráfico para su PPT. ya. Profe, Ah, ya. lo otro que le quería consultar es que quería ver si los resultados lo podíamos mostrar de alguna forma más llamativa, quizás. Sí, con Sí, por gráficos. ejemplo, esta, por ejemplo, como puede ver, no la cambiamos, pero por lo mismo, porque no, como que no sabíamos todavía. O sea, podemos simplificarla, pero todavía no habíamos hecho el cambio. Eviten tablas llenas de información con letra chica. Letra grande, entendible, simplicita. Ya, Perfecto. Minimalismo para el usuario, porque aquí están vendiendo una idea. ya. Profe, lo otro, en cuanto al PPT, los logos de la marca está bien, Sí, porque igual de hecho me gustó mucho que intentamos pusiera que las sea marcas en el objetivo general. en este. Sí, sí, intentamos que sea que no cambiara, obviamente de repente nos cambiaba caleta el logo, pero que Sí, fuera lo más fidedigno. Pero por ejemplo, General nunca pudimos mantener de que fuera como azul blanco, pero igual No, pero da busqué igual. y creo que también existe este logo que es como gris negro. Es el símbolo, no el color. Ya. Así que Sí, no ¿dónde hay está el problema. objetivo general? Acá. Esa idea está súper buena porque usted menciona marcas líderes, pero no las especifica. Entonces, Sí, poner los logos comerciales es súper bueno para que el usuario se haga la idea de cuáles son las marcas líderes. estas son las Está marcas muy líderes. buena la gráfica que pusieron ahí. Se entiende muy bien. Ya, perfecto. Entonces con el logo ya no tendremos problemas porque lo trabajamos en igual. Por ejemplo, ya de acá igual cambiamos un poquito el logo, entonces, comparado a ese. No, pero yo dejaría esa foto, está bonita. Ya. perfecto. A pesar que las letras son pequeñas, se entiende la idea. Sí, además Se igual yo le traduce. explico, entonces prácticamente próstata, resonancia y Chiquillos, historia de ella, listo. el texto, lo que ustedes van a narrar, recuerden, va a ser un 30%. Tu discurso tiene que ir enfocado en la discusión y en la conclusión. El Ya, resto es labia. No lo van a escuchar, por eso es importante que la primera parte sea más gráfica, más visual, porque no lo van a pescar. ya, Donde lo van a pescar cuando usted hable de signo peso, de clínica y técnica, que eso va a ser la discusión bibliográfica. De su resultado en adelante, usted marca impacto. Ahí cambia la inversión. El 70% va a ser en atención a ustedes y el 30% va a ser para el PPT. Tienen que saber gestionar ese para que les salga no bien, excelente. Piensen como si estuvieran esto preparándolo para la hermana. De seguro aquí van a tener excelente nota. Ya denlo por hecho. Perfecto. Pero piensen esta presentación como si tuvieran el 2 de julio presentarlo a la alemana. Vayan con ya, ese pensamiento, ya, porque va a ser perfecto. el mismo PPT que van a ocupar para la alemana. A lo mejor después de la presentación podemos hacer pequeños ajustes, pero este sería ya la base. Así que ya vayan preparando su texto final, porque está todavía desordenadillo, y este Sí, PPT lo que tenemos que seguir mejorando. sí, no le hemos cambiado como Sí, igual le hice completo. algunas observaciones, pero son las menos, así que echen una miradita a los nuevos comentarios y ya vayan armando el texto final, Ya, el doc final final, tesis final final, el documento. el documento final final, el que van a Perfecto. entregar. Ujú. Y yo les voy a pedir una copia física para mí. Ya, Esto es para guardarlo para siempre. Está re bueno. Me siento orgullosa de ustedes, chiquillos. Gracias, profe. gracias, profe. Buena investigación. Bonito final. Sí, a mí también me gustó harto.
Todo Está, esto. está muy buena. Está muy buena. eh, ahora que Oye, ahora que ya vemos vemos el horizonte, vemos dónde llegamos, es el momento de empezar a mirar para atrás y ver el camino maravilloso. que pasamos Sí, semana a semana, cómo iba modificándose y variando la idea. Es cuático empezar a mirar para atrás. sí, yo creo que lo que más me marca es cuando estuvimos trabajando mucho en la idea, como a dónde íbamos o cuáles variables, cuáles parámetros. Porque ustedes no estaban convencidos inicialmente de quedarse con esto, porque ustedes querían No, radioterapia. sí, pues creemos entre rezo con radioterapia. Entonces como Digamos estábamos como todo. entre dudando, pero está bastante bueno. Está fenomenal. Está muy bueno. Está muy bueno el análisis y la conclusión, porque toca la fibra. Sí, ujú. Esa es la idea, pues, tocar la fibra, tocar la amígdala, tilín, tilín, ¿o no? Sí, eso lo... Me gusta, me gusta. No sé cómo describirlo, pero me A gusta mí el también me enfoque. gusta. Sí, a mí también me gustó cómo sonó. Así que ya el meollo lo dejo a criterio de ustedes. La idea es que lo tengan listo la próxima semana. Yo Ujú, ya darle del visto final al texto, a la narrativa, para ver ujú. si mantenemos las ideas centrales que hablamos hoy día Sí, y mejorar el PPT, porque nos quedan 2 semanas. ya, sí, 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 el hemos estado PPT. haciendo, Así que vamos a ánimo, darle duro. chiquillos. Ahora estamos en la recta final. Caballito, no los Ya, quiero ver por acá, porque los quiero trabajando full. Ya no Ujú. nos queda nada. No para sacarse buena nota, porque eso ya lo den por hecho. Sino para ir a la alemana. sí. Sí, Allá tenemos que apuntar. ¿Ya, chiquillos? ¿Algo más sí, que quieran vamos. hablar? No, Eso por en ahora cuanto no no. tengo ninguna duda más. ¿No? Sí, ahora Súper. voy a corregir las tablas para que las pueda revisar usted el fin de semana y eso. Ya, estupendillo. Estoy muy contenta con la sesión de hoy. Muy Estuvo provechosa. bastante bueno. Bastante Me gusta. buena. Sí. Profe, en cuanto a la presentación, ¿nos falta como algo? ¿Tenemos todavía los modismos, no? ¿Todavía? La primera parte, sí, sí, eso lo anoté por ahí. Mejorar lenguaje técnico. Sí, les escuché hartos modismos por ahí. Cosa de escucharse la narrativa, nomás vuelvan a Ya. escuchar los videos. Sí, en cuanto a eso, porque obviamente es dominar harto el tema, pero por ejemplo creo que es como inevitable igual de repente decir como cuando uno como que Sí, pierde esa conexión. es la palabra. Son Ah, las ya, palabras más que el modismo de es el tecnicismo. Lo mismo que le decía el otro día. No es lo mismo decir universidad que institución. institución. Sí, sí, lo noté cuando se decía, Suena más nuestra institución. ejecutivo. Entonces, es la labia la que tienen que mejorar más que el Ya, lenguaje, la muletilla, porque se entiende que, o sea, yo les estoy pidiendo estilo conferencista, estamos a ese nivel, chiquillos. Entonces, el objetivo mío es que usted llame la atención por llamar la atención, sí, a sí, diferencia sí, de otros grupos que van a estar así, urgidos, asustados, que no saben si está bien. Ustedes deben tener la completa confianza de que lo están haciendo bien, porque lo están haciendo bien. No sé si sí. me hago entender. Sí, de hecho, yo tengo una imagen visual porque, por ejemplo, el año pasado fui a un congreso de radioterapia en Viña y, y creo que uno de los expositores que más me quedó marcado eran de la marca de Siemens, que eran, no, sí, de Siemens, y que me quedó marcado porque eran bastante como, tenían eso, tenían la labia, tenían como modulación, tenían como que atraían la atención. Y de hecho eran hartas sesiones, yo creo que fueron más de 25. Entonces... es que se me quedó marcada esa porque al final de cuentas era la que mejor tenía la más labia. Entonces ya entiendo como lo que usted quiere que hagamos, que se note como el llamar y no solo como decir, así como esto. Sostener que lo miren, porque es difícil que te Sí, miren, es difícil. La atención, que te estén mirando, en el metro pasa, porque alguien te quede mirando, uno se pone nervioso, porque no sabe por qué te están mirando, sí, Sí. pero por algo te están mirando. Entonces, sostener eso y no forzarlo, sino que acentuarlo, es difícil de sostener. Aquí va a ser a puerta cerrada. Vamos a hacer cuántos, 6 personas, y a lo mucho.
pero Ya, la alemana van a ser 100. Eso hay que ya, profe. sostenerlo. Hay que estar preparado mentalmente, no en técnica. Si la técnica la estamos mejorando ahora. Cuando Profe, lleguemos a la alemana, hay que prepararnos sí, límbicamente para que la para la... amígdala no se alarme antes de tiempo. Ujú. Sí, 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 está relajado. Yo por lo menos igual estoy en cuanto... Me he acostumbrado a los altos públicos, porque al final de cuentas, como yo bailo, Sí, pues se sí, expone constantemente, está pero acostumbrado. hablar, eso ya, como hablar de mis conocimientos ya me genera un poquito de nerviosismo. ¿Eh? Y sobre todo si son gente que probablemente igual es experta en el tema. Es que ahí está el punto. Ahí Sí, está el punto. Porque es inevitable que hablen para bien o para mal. La asusta el juicio, porque el juicio genera un sesgo y discrimina. sí, Entonces, cuando terminemos este ciclo y ya nos armemos para el ciclo de la alemana, porque vamos a tener que postular en septiembre probablemente, sí. Ujú. los voy a preparar mentalmente para llegar a ese evento, porque ya en técnica van a estar listos. Entonces ahí sí Perfecto. tenemos que entrenar la amígdala para que no se asuste antes de tiempo. Ya. Perfecto. Profe, en cuanto a la presentación personal, ¿qué opina usted? ¿Prefiere uniforme o prefiere terno? Eso mismo, Terno, profe. Terno. Ya, Perfecto. profesionalismo ante todo. ya, perfecto. Esto es su momento. Ir con el pijama no es una opción. Ya, Pero Bonito, creo peinadito, bien olorcito. en la clínica parece que exigen uniforme, ¿o no, profesora? Sí, la clínica sí. ¿O de la clínica alemana? ¿Mm? ¿O No, ropa no? formal, Ropa como formal. cualquier conferencia. ya, Perfecto. perfecto. Es una ¿Y conferencia, parece. Ropa en la formal, tesis, qué prefiere, profe? ¿Qué opina usted? ropa formal, También, ya, bonitos, peinaditos y bien olorcito. ya. No, 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 no. No vamos a bajarlo a esta. Con pijama no, no los quiero ver con pijama. Ni Ya, zapatillas. No, no, no. Es un ya, momento de brillar. Entonces, para la foto usted tiene que estar bonito, ya. porque ese Perfecto. recuerdo va a pasar. Espero que más de una vez. Y esta es la primera. Este es un recuerdo para siempre. Tiene que quedar un buen recuerdo audiovisual de esto en sus mentes. Ya. Sí. Así que no bajemos los estándares. Yo no soy buena, soy excelente. No me junto con gente buena, me junto con gente excelente. Y por lo tanto ustedes No, también. lo tengo más que claro, profe. Y el éxito no va de ganar cosas materiales, es mejorarse a sí mismo. Para mí eso es el éxito. Y yo mañana puedo ser mejor que hoy día. Ya con eso usted ganó. Con esto ustedes ganaron. Ganaron mucho. Ganaron caleta. Está buenísimo todo esto, profesora. Nada que decir. Una buena experiencia, nada más que decir. Una muy buena, Poco una muy estresante. buena. Sí, Sí, si no dejó de tener desafío, no quedó excepto de desafío, pero ganaron mucho, porque si bien es cierto, la conclusión puede ser super flight. Llegar a la conclusión de que las tres marcas te están vendiendo la misma caca es super flight. El Sí. tema es que podemos inferir una nueva variable. Sacar una nueva variable desde variables ya conocidas es lo que hace que usted lo hace experto. Dios. Y eso no se lo gana cualquier estudiante. Por eso quiero que se note la diferencia con los otros, con las otras presentaciones, que cuando los colegas salgan, de los evaluadores salgan hablando de ustedes. Hoy me llamó la atención la presentación de los chiquillos. Buena, que me digan eso, son 4 palabras, pero créanme que marcaron eso. Yo necesito ya, que profe. cuando terminemos, los colegas hablen de ustedes. Si logramos eso, la alemana va a ser un éxito. Espectacular, entonces. Estaríamos. Maravilloso. Sí. Ya. Hay que trabajar nomás en eso. Ay, sí. ¿Algo más, chiquillos? No, No, profe, pero que ahí ninguna consulta. están fenomenal. Estupendillo. Buen análisis. Ujú. A comer ahora. Sí, A a comer. comer. A comer. Y descansen un rato porque estuvo fuerte la sesión. Ya, Sí. bien. Ya, chiquillos. Ya, Un profe. besote. Nos Espero vemos, profe. avancen para el fin de semana. Sí, Cuídense. Sí. nos vemos. Profe, cuídese. Chau, Abrazos. chau. Chau.